En este segundo video estaremos comentando, explicando, hablando un poco del capítulo segundo de esta propuesta de normativa de parte del CONACYT para la reforma integral a la normativa que implementa la Ley 7786. En unos segundos volvemos. Efectivamente, vamos a empezar a conversar sobre el contenido del capítulo 2 de esta propuesta de normativa. El capítulo 2 se denomina, pueden verlo ustedes aquí, gobernanza y órganos de control. Cuando uno da una pasada y una repasada al contenido de este capítulo, observa que hay una propuesta de desarrollo de lo que yo podría decir el contenido orgánico del sistema preventivo para los sujetos obligados del artículo 14 de la Ley 7786 o el cuerpo orgánico del sistema preventivo para este tipo de sujetos obligados. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque cuando nos adentramos a mirar su contenido, encontramos principios importantes sobre la gobernanza, reflejado a través de reglas que provienen del gobierno corporativo, de las disposiciones propias de un gobierno corporativo. Luego, y dentro de estas reglas, obviamente, viene todo lo que son responsabilidades del órgano de dirección y de la alta gerencia. Y entonces ahí es donde empiezan a desarrollarse como una dinámica orgánica. Pero también incorpora lo que tiene que ver con el comité de cumplimiento, con su conformación, con sus funciones y algunos otros temas paralelos. También habla de las auditorías, auditoría interna, la auditoría externa, el tema de sus informes, las características de esos informes, cómo recae en la obligación de la parte auditada interna del sujeto obligado de desarrollar un programa de corrección, ¿verdad? Y luego en la sección tercera de este capítulo 2 desarrolla lo relacionado con el oficial de cumplimiento, la designación, los requisitos de idoneidad del oficial de cumplimiento y del adjunto, ¿verdad? Las funciones del oficial de cumplimiento o la oficialía de cumplimiento, y bueno, básicamente estos órganos, les damos una condición de órganos porque tienen cómo desarrollarse a nivel interno del sujeto obligado, ¿verdad? Es un capítulo denso en donde creo yo que lo más novedoso que hay es la incorporación de la gobernanza, de lo relacionado con los órganos de control a nivel de gobierno corporativo. En las otras áreas, en los otros órganos, los principios básicos que tenemos en la normativa actual, ahí están, ahí permanecen, y se intenta pulir un poco algunas redacciones, algunas proyecciones semánticas que hoy se echan de menos en la normativa. Y bueno, en algunos casos plantea algunos temas que creo que es importante conversar, ¿verdad?
Vamos a ir, aunque yo dije, bueno, voy a tratar de no ir artículo por artículo, creo que en el tema este de gobernanza y órganos de control, por lo novedoso de su contenido, vamos a ir hablando en la medida de nuestras posibilidades de cada uno de esos artículos, porque en mi opinión, ¿verdad? Es opinión personal, es verdaderamente importante. Lo que yo resaltaría en este momento es que, si bien es cierto, tenemos un reglamento de gobierno corporativo que aplica a las actividades de las entidades que aparecen en el artículo 14, lo cierto es que el detalle del desarrollo de esos principios de gobierno corporativo de una manera especial en el campo y en el ambiente o medio ambiente de la prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, no lo teníamos. Entonces, podríamos hablar de ciertas interpretaciones en el contexto actual que nos podrían llevar a ello, que nos podrían llevar a eso, pero no con el detalle nunca que hoy en esta propuesta podemos observar. Y para mí lo más relevante de esto es que es la herramienta que se escoge para llevar el mensaje de la importancia de la cultura preventiva en estas tres direcciones, desde lo que es la base de socios, la base accionaria, la base asociativa, cuando ello corresponda, pasar por las juntas directivas, los consejos de administración, por la alta gerencia y todos los niveles jerárquicos de una empresa. Entonces es una forma que yo la visualizo como en cascada, ¿verdad? Como en cascada. Ustedes recordarán que por ejemplo hay un artículo en la ley 7786 que sanciona la culpa en el tema preventivo, hasta con 3 años cárcel, ¿verdad? Y establece esa responsabilidad de todas las jerarquías de un sujeto obligado. Me parece que era el artículo 69, el artículo 70, por ahí, ¿verdad? De la ley 7786. Es decir, ya había quedado un mensaje del interés del legislador de que la cultura preventiva permease desde las bases accionarias, desde los propietarios de una empresa, los tenedores de participaciones, los asociados a una cooperativa, ¿verdad? Por ejemplo, y pasara por todos los demás niveles jerárquicos como en cascada, ¿verdad? En cascada. Y esto, por favor, no dejemos de visualizarlo así. Así hay que verlo, así hay que entenderlo, así hay que interpretarlo, hay que implementarlo, hay que respetarlo, porque tiene su manejo disciplinario también en caso de que no se cumpla con ello. Bien, entonces, hecha esta anotación que me parece que es relevante para efectos de la visualización que usted haga de los artículos que vamos a estar viendo, vamos a entrar con la temática. El artículo 6 establece, la sección primera se denomina gobernanza, y entonces el artículo 6 lo subtitula como responsabilidades del gobierno corporativo, ¿verdad? Subrayo la expresión responsabilidades. Y entonces recordemos ahí que en tema de gobierno corporativo
en el reglamento, que aquí lo podemos ver nada más para que usted lo recuerde, en el en este acuerdo SUGEP 16-16 es el reglamento de gobierno corporativo, que creo que es importante que usted lo tenga a mano para efectos de bien, la importancia de tener presente, en mi opinión, o tener a la mano el reglamento de gobierno corporativo es que nos ayuda a recordar algunos conceptos que van a estar apareciendo aquí en esta sección de gobernanza. Y vamos a estar viendo conceptos como, o por lo menos expresiones dentro de las responsabilidades del gobierno corporativo, de la alta gerencia. Entonces, para que recordemos quienes forman parte de esa alta gerencia, ¿verdad? Luego va a estar mencionando todo lo que es el órgano de dirección, lo que corresponde al órgano de dirección, ¿verdad? Entendiendo obviamente pues que son las juntas directivas o los consejos de administración de nuestras empresas obligadas. Quería mencionar eso para que lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vea que empieza diciendo el artículo 6 qué responsabilidad tiene el órgano de dirección y de la alta gerencia. Dice que el principio general es proteger la integridad de la entidad ante los riesgos de lavado, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en interés propio y del sistema financiero, y dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y normas en esta materia. Entonces, sobresalen varias expresiones cuyo contenido me parece que es sumamente importante que usted tenga presente. Número uno, como es normal dentro del gobierno corporativo, el órgano de dirección y la alta gerencia son responsables de proteger y de llevar adelante a la empresa de la cual estemos haciendo o a la cual estemos haciendo referencia. Pero vea que la norma habla de proteger, es decir, ya cuando habla de proteger ya le da un contenido respecto de la conducta que se espera del órgano de dirección y de la alta gerencia. Proteger, cuidar que la integridad de la entidad ante los riesgos de la integridad de la entidad, es decir, toda la entidad respecto de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Vea lo que vimos en el video número 1, y es que van a seguir apareciendo los diminutivos de estas tres líneas de aplicación de la estrategia preventiva del Estado costarricense, ¿verdad? Ahora, una expresión que me interesa muchísimo porque deslinda lo que es ese grado de responsabilidad de protección. Dice, en interés propio, es decir, en interés de la empresa, en interés del sujeto obligado, en interés de los clientes del sujeto obligado, en interés de los empleados del sujeto obligado, en interés de ellos mismos como personas que integran el órgano de dirección y de la alta gerencia, en interés propio y del sistema financiero. Es decir, esa conducta protectora que se espera a través de las reglas del gobierno corporativo están en función del sujeto obligado individualmente, pero también del colectivo sistema financiero. Entonces, esta es la obligación de todos los sujetos obligados que aparecen en el artículo 14, en interés propio y del sistema financiero. Esos son los intereses que promueven este derrame de responsabilidades
en el régimen preventivo, ¿verdad? Además, dice y dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y normas en esta materia. Agrega un "y" porque estamos hablando primero de lo que es la parte de protección en función de una visión de intereses que cubrir, que proteger, ¿verdad? Pero también luego la aterriza respecto de la importancia que tiene la ley, los reglamentos y las normas en el tema preventivo, porque hay que cumplir con ellas, ¿verdad? Hay que cumplir con ellas. Ok. El segundo párrafo particulariza o individualiza esas funciones o esos deberes, y dice que en particular el órgano de dirección y la alta gerencia del sujeto obligado deben vigilar que sus socios y accionistas, personas físicas, beneficiarias finales, demuestren. Ahorita empezamos a ver demostrar qué, pero vea a dónde empieza la responsabilidad en cascada, ¿verdad? Aquí el órgano de dirección y la alta gerencia tiene un deber de vigilancia sobre los socios y accionistas, personas físicas, beneficiarias finales, ¿verdad? De que demuestren lo que ahora vamos a decir aquí. La gran pregunta que surge es si al utilizar la palabra socios y utilizar la palabra accionistas solamente se refiere a los grupos corporativos de sociedades anónimas. Entonces surge la pregunta: ¿aplicaría este deber de gobierno corporativo, esta obligación de gobierno corporativo en una cooperativa, en una mutual? Porque técnicamente no son socios ni accionistas. ¿Qué le parece a usted? ¿Estarían excluidas esas figuras jurídicas que sí están en la norma 14 de la ley 7786, pero que no tienen técnicamente socios ni accionistas? Sigamos leyendo y luego podemos agregar una opinión desde el punto de vista personal. Entonces, este derrame de obligaciones que empieza hacia los propietarios del sujeto obligado, dice que deben vigilar que ellos demuestren el origen legítimo de sus fondos para adquirir acciones o participaciones patrimoniales. Entonces, el origen legítimo de los fondos, claro que es parte esencial, fundamental de la estrategia de prevención del lavado de dinero, ¿ok? Para adquirir sus acciones o participaciones patrimoniales. Habla específicamente de un título de valor, acciones, pero luego utiliza una expresión amplia que es participaciones patrimoniales, que no necesariamente son acciones, Bueno, pero el tema de verificar el origen legítimo de los fondos es fundamental dentro del contexto de las obligaciones de la gobernanza. El literal B, el origen de los fondos, obviamente el origen lícito de los fondos que transen o mantengan en productos y servicios con el sujeto obligado. Entonces, de todos los servicios que use este rango de personas, ¿verdad? Esta calidad de personas o esta condición de personas, de todos los negocios que haga, la obligación de la alta gerencia
y la obligación del órgano de dirección es velar, vigilar, que demuestren siempre el origen lícito de los fondos con los que están transando. Ok, entonces, por ejemplo, en un puesto de bolsa, un accionista hace operaciones y transacciones a través de ese puesto de bolsa, entonces siempre deberá verificar la alta gerencia y el órgano de dirección el origen ilícito de los fondos. Uno podría decir, bueno, pero ¿para qué si al final de cuentas en el desarrollo de la aplicación de los principios preventivos ese socio va a ser cliente y entonces como cliente debo de verificar el origen de los fondos? Bueno, es que hay un interés del regulador de que quede clarísimo hacia afuera y hacia adentro que la cultura debe venir, la cultura obligacional preventiva debe venir desde sus propietarios hasta cada una de las jerarquías internas. Esa es un poco la intención de dejarlo aquí establecido. También entonces deben de vigilar que no se les haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Paro un momento aquí con respecto a la expresión que nos aparece. Dice que no les haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con, ok, ya sabemos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿qué querrá decir esto? Comprobado judicialmente. ¿Será suficiente con que haya una denuncia en donde en el listado de posibles de los imputados, aparezcan esos socios, esos accionistas? ¿Será suficiente eso? Porque lo que dice es que no se les haya comprobado, ¿verdad? Es decir, que no hayan tenido participación, o por lo menos desde el punto de vista judicial, que queden excluidos. Entonces, desde el punto de vista judicial, yo creo que, desde el punto de vista legal, yo creo que hay que hacer un tipo de interpretación para llegar a la conclusión que les voy a expresar. Que no se les haya comprobado judicialmente participación. ¿Ok? Sabemos de que existe constitucionalmente el principio de inocencia. Nadie es culpable. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, el contenido legal es que la disposición, cuando habla de comprobado judicialmente participación, tiene que interpretarse de que no haya una sentencia firme en la cual ese accionista, ese socio, esa persona en esa condición en esa calidad que vamos ahora a concluir hasta dónde se queda, si en socios o accionistas o algo más, no haya sido sentenciado, no haya una sentencia que diga Pedrito, Juanita, María, Carmen, se les comprobó la participación en un delito de legitimación de capitales, de financiamiento al terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En mi opinión, esa es el enfoque que legalmente procede. ¿Podría alguien decir, bueno, no, la verdad es que con solo que lo estén investigando, para mí eso es suficiente? Bueno, si algún sujeto obligado llegara a adoptar eso en una política preventiva, en su manual de cumplimiento,
y entonces se da cuenta que sucede eso y entonces no le abre la cuenta, no le da el servicio o termina la relación de servicio con él, creo que asumiría la posibilidad o asumiría responsabilidad de tipo legal. ¿Ok? Quiero que quede claro que es una interpretación propia porque la norma pues, no tiene el contenido específico, ¿verdad? Pudo haberlo dicho, no sé por qué no lo dijo. La verdad es que eso nos hubiera dado más seguridad jurídica tanto al usuario de sus servicios como a ustedes mismos, como aplicadores y operadores legales de estas disposiciones, ¿verdad? Porque que haya comprobado judicialmente, pues entonces alguien lo podría interpretar casi que como quiera. Pero desde el punto de vista jurídico, técnico, constitucional, en mi opinión es que hay una sentencia en firme que diga que esa persona participó en esos delitos. ¿Ok? Bien. Si usted tiene otra opinión o si comparte la nuestra, por favor abajo en la cajita de comentarios expréselo. Creo que es importante. Esto es una dinámica que queremos establecer para que todos opinen, hablen, digan qué piensan sobre lo que se está proponiendo. ¿Ok? Que no se encuentran designados por temas de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en las publicaciones de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, y organismos internacionales o intergubernamentales reconocidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Ok? Entonces, esta expresión designados ya hemos aprendido a asimilarla, ¿verdad? Y sabemos que hace referencia a las personas que aparecen en esas listas. ¿Ok? A las personas físicas o jurídicas que aparecen en esas listas. Y hay herramientas de uso público para hacer las revisiones correspondientes. También de uso pago, ¿verdad? Hay herramientas de uso privado que tienen toda una estructura que nos permiten y nos dan ese tipo de información actualizada. Entonces, se refiere concretamente a esas personas que ya conocemos y empezamos a profundizar mucho más en el conocimiento de ese tipo de obligaciones en aquel reglamento el reglamento sobre comunicación de operaciones sospechosas, y aparece en ese reglamento, acuérdese, cómo se designan a esas personas, los organismos que concretamente interesan a los reguladores en Costa Rica respecto de ello, cómo sacarlos de la lista, cómo ingresarlos a la lista, etcétera, etcétera. Ok, esto es el artículo 6, pero entonces vuelvo al planteamiento. ¿Será aplicable esto a las mutuales? ¿Será aplicable a las cooperativas? Porque resulta que las cooperativas no tienen accionistas, las cooperativas no tienen socios, las mutuales tampoco, simplemente porque no tienen esa naturaleza de sociedad anónima. Pero sí están en la lista del artículo 14 de la ley 7786. ¿Qué piensa usted? Háganos el comentario. Yo le voy a decir qué es lo que yo pienso. Yo pienso que es aplicable también a las cooperativas y a las mutuales en la calidad o en la calificación de quienes podemos decir son sus propietarios, ¿verdad?
y en las mutuales pues hay asociados, ¿verdad? Recuerde que se trata de una asociación mutualista con características muy particulares para desarrollar su labor en el sistema financiero nacional financiero para la vivienda, pero están en la lista del artículo 14. Entonces nuestro deber es interpretar la norma de manera tal que nos permita alcanzar el fin para el cual la norma fue creada. Ese es el principio de interpretación de normas de esta naturaleza. Algunos defienden la interpretación restrictiva, es decir, aquella que dice, bueno, si no dice asociados a las mutuales y si no dice asociados a las cooperativas, entonces no les aplica a ellos. Esa es una interpretación restrictiva, ¿verdad? Pero entonces imagínense nada más un escenario de ese tipo. Entonces todas las demás del artículo 14 que son sociedades anónimas se les aplica esto, pero a ellas no. ¿Qué pensaría usted? Me parece que se violenta el principio de igualdad porque realmente ante la ley son iguales, es la misma naturaleza, están regulados, son sujetos obligados, no hay por qué distinguir al respecto. Entonces yo lo que pienso es que cuando habla de socios y accionistas, nosotros tenemos que pensar, y cuando habla aquí de participaciones patrimoniales también, en el literal A, tenemos que estar pensando en que la norma también es aplicable a los asociados de las cooperativas y a los asociados de las asociaciones mutualistas. ¿Ok? Esa es mi opinión, es personal. Así que si usted tiene una opinión diferente, aquí abajo en la cajita, repito, de comentarios aquí en YouTube, háganosla llegar y nos dice el por qué. ¿Ok? Pero en fin, yo estoy tratando de interpretar la norma utilizando la herramienta de interpretación que corresponde a una norma de derecho público preventivo como esta. Y es que tenemos, esta normativa tiene una connotación finalitaria, es decir, nosotros debemos de interpretarla de manera tal de que colaboremos a que la norma alcance el fin para el cual fue creado. Y la forma de interpretarlo es esta que les estoy diciendo. Pero bien, podría aparecer ahí una corriente restrictiva que diga, si no está expresamente mencionado, entonces no. Pero bueno, esperemos llegar a ese puente para ver. Pero lo digo porque sé que hay oficiales de cumplimiento del sector cooperativo y del sector mutualista viendo estos videos, escuchando estos videos. Entonces vale la pena que ellos tengan esta visión mía sobre el tema. Pero me encantaría que interpreten o que nos comuniquen su interpretación al respecto. Ok. El artículo 7 viene concretamente a las responsabilidades del órgano de dirección. ¿Ok? Órgano de dirección, su junta directiva, órgano de dirección, su consejo de administración. ¿Ok? ¿Qué es lo que establece como responsabilidades? Una general que viene en este párrafo y dice que el órgano de dirección es el responsable de aprobar las políticas de seguimiento a la efectividad y eficacia de los procesos relacionados con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de grupos o conglomerados financieros, estas responsabilidades le corresponden al órgano de dirección de la controladora. ¿Ok? Ahorita seguimos en el detalle de la norma. El órgano de dirección es el responsable. El órgano de dirección tiene aquí una facultad de aprobación.
no es un órgano generador de políticas, pero sí tiene como responsabilidad aprobar. Y entonces lo que partimos de un proceso lógico, de la generación normativa interna en un sujeto obligado, es que tanto comité de cumplimiento, lo veremos en las funciones que tienen ellos adelante, como la oficialidad de cumplimiento generarán la propuesta de políticas, ¿verdad?, en esta línea de aplicación. Y son aprobadas o no por el órgano de dirección, ¿verdad? Es importante este rango de responsabilidad porque cuando usted aprueba, usted se convierte en responsable. Es decir, usted dijo, está bien esto. ¿Por qué? Porque teniendo la posibilidad de decir no, dijo sí. Y claro, de acuerdo ahora a las regulaciones sobre gobierno corporativo y elaboración de las actas, se debe dar las consideraciones de por qué se aprueba, por qué se considera que hay que aprobarlas. Igual que cuando se dice no, se considera por qué no. Ahora, podría proponer el órgano de dirección decir, bueno, no me parece esta, mejorémoslo de esta forma. En mi opinión sí, el que puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Entonces me parece que puede en esa línea. Sabemos que en la práctica diaria normalmente es comité de cumplimiento, oficialía de cumplimiento, quienes proponen al al órgano de dirección, su junta directiva, su consejo de administración, estas normativas, estas políticas internas, ¿verdad? Ok, pero vea también el contenido de esta normativa interna, de estas políticas. Dar seguimiento a la efectividad y eficacia de los procesos relacionados con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, tiene esta facultad de aprobación, tiene un horizonte y al mismo tiempo, de forma implícita, el contenido de esas políticas tiene una limitación. El objetivo debe ser básicamente lo que dice la norma. ¿Cuál? Dar seguimiento. ¿A qué? A la efectividad y a la eficacia de los procesos relacionados con el sistema preventivo interno. Es ahí. Ese es el contenido de esas políticas. ¿Ok? Ahora, en la segunda parte del párrafo, lo que aclara la disposición es que en el caso de los grupos o conglomerados financieros, estas responsabilidades le van a corresponder al órgano de dirección de la controladora. ¿Ok? Estamos. Ahora, viene una parte más específica, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, las responsabilidades del órgano de dirección en esta materia son al menos las siguientes. Vean qué interesante. Es rendición de cuentas. En este literal A, rendición de cuentas, porque tiene la obligación de presentar un informe con periodicidad anual a la asamblea de socios, accionistas, asociados o delegados u órgano equivalente sobre el cumplimiento del marco normativo y la prevención de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. La utilización de esta terminología nos aclara y nos confirma que la interpretación que hicimos antes respecto de que esa obligación determinada en los incisos A, B, C, D del artículo 6 es aceptada en el sentido de que es aplicable también a los asociados en las mutuales y a los asociados en las cooperativas, porque vea que el deber de rendir cuentas del órgano de dirección, que establece concretamente que es anual, debe presentarlo a la asamblea de socios,
a accionistas, ¿verdad?, asociados o delegados, que es un esquema que usan mucho las cooperativas y también las mutuales, u órgano equivalente sobre el cumplimiento del marco normativo. U órgano equivalente se refiere al órgano que reúne a los propietarios de esa figura jurídica, ¿verdad? Ok, entonces nos confirma lo anterior, pero también nos explica ese deber y esa obligación de rendir cuentas sobre el tema de prevención de lavado de dinero a los propietarios. Ok, el literal B. Me interesa muchísimo esto. Me interesa muchísimo. Vea lo que dice. Dentro de las responsabilidades del órgano de dirección, asigna de manera específica e identificable el presupuesto que garantice, oiga bien, que garantice los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios y acordes con la naturaleza, tamaño y magnitud de las operaciones que realiza el sujeto obligado para la implementación eficiente y eficaz del sistema preventivo de lavado, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En mi opinión, ustedes, oficiales de cumplimiento, deben de estar muy contentos con esto. Es una herramienta a favor del sistema preventivo interno, es una herramienta a favor de la oficialidad de cumplimiento, es una obligación del órgano de dirección y es un facilitador para hacer las cosas bien. Es decir, lo que le está diciendo aquí al órgano de dirección es: mire, usted tiene la obligación de identificar, de especificar en el presupuesto, de identificar el presupuesto que garantice, número uno, el personal, número dos, los recursos financieros, plata, dinero, y número tres, recursos tecnológicos, tecnología a disposición de la oficialidad de cumplimiento, necesarios, tome en cuenta ese elemento, necesarios y acordes con la naturaleza, tamaño y magnitud de operaciones que realiza el sujeto obligado. La asignación de los recursos para la oficialidad de cumplimiento y para el sistema preventivo interno de un sujeto obligado siempre ha tenido que ser así, siempre ha debido de ser así, pero las altas administraciones, los consejos directivos, los órganos de dirección no lo han respetado y ahora lo están poniendo en blanco y negro. El regulador no solamente olió, sino que vio y comprobó de que hay sujetos obligados que tienen un tamaño muy importante, pero no tienen ni el recurso humano, ni el recurso financiero, no es que no lo tienen, no les han asignado el recurso humano, no les han asignado el recurso financiero, ni les han asignado la tecnología que requieren para desarrollar de manera eficiente, de acuerdo al tamaño, a la naturaleza y a la magnitud de las operaciones de su sujeto obligado. Entonces, viven todos los días ustedes, pero asumiendo un riesgo legal tremendo. Y la misma empresa obligada, pero no hay conciencia de eso. Entonces, al dejar esto claro, lo que nos está diciendo oficiales de cumplimiento es que usted posiblemente le pidan presupuesto, como todos los años, pero ya no va a poder cortárselo ni recortárselo porque hay una relación de proporcionalidad, oiga bien, proporcionalidad entre los recursos que usted debe de tener, que le deben de asignar de manera específica e identificable, es decir, no deben de echarlo en la buchaca en donde lo pueden gastar cualquier día, no, debe separarse y apartarse y manejarse de manera específica, individual, única y exclusiva para la prevención de legitimación de capitales,
de financiamiento del terrorismo y de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, y usted me dirá, ¿y qué pasa si me lo recortan? Bueno, usted tiene aquí la regla de la proporcionalidad, y entonces usted podría decirle al gerente financiero o al órgano de dirección, que es realmente el que tiene esa responsabilidad: señores, discúlpeme, pero con todo respeto, claro que estando vigente esto, ¿verdad? Con todo respeto, el inciso B del artículo 7 de la normativa para implementar la ley 7786 dice que debe haber una relación de proporcionalidad entre el presupuesto que se asigna para el sistema preventivo interno y el tamaño de la empresa, la naturaleza de la empresa y la magnitud de sus operaciones. Y con esto no puedo, no me alcanza, no puedo contratar al personal que requiero, no puedo contratar la tecnología que necesito. Entonces, por favor, pido que revoquen y me aprueben tal y como lo planteé. Bueno, esa es mi opinión y ese es un derecho suyo, pero también es un deber suyo, porque la norma le está dando el recurso para que usted pueda ejercerlo. Si no lo hace, entonces ya ahí más bien usted se vuelve copartícipe junto con el órgano de dirección respecto del día de mañana pasen procesos de lavado de dinero, porque con la capacidad de recurso humano y tecnológico y con el dinero que le asignaron no se podía tener un sistema preventivo eficiente. Entonces le va a decir su jefe cuando le abre el procedimiento disciplinario: bueno, pero es que usted pudo haber dicho, y usted no dijo, nada más el órgano de dirección le asignó y usted dijo, es más, no dijo. Entonces fue una muestra de complacencia y de aceptación a lo que no era bien, no era bueno. Entonces usted, si hace su reclamo respetuoso y argumentativo, entonces usted va a proteger su responsabilidad legal. Y entonces el día de mañana, si el órgano de dirección no se lo asignó o le asignó adicionalmente un poquito que no era suficiente, usted va a poder defenderse, y entonces la responsabilidad va a caer en el órgano de dirección, no en usted, no en la oficialía de cumplimiento. Es una herramienta verdaderamente importante que quede con esa claridad. Ahora puede surgir una pregunta también adicional: ¿quién decide si esto está bien o no? Bueno, en mi opinión, usted, que es el que conoce, el oficial de cumplimiento, la oficialía de cumplimiento, debería apalancarse en el comité de cumplimiento para que las cosas sean como debe ser, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Como estrategia, debería apalancarse en el comité de cumplimiento para hacer el replanteamiento al órgano de dirección, pero no es suficiente, no es exclusivamente necesario, porque como en el comité de cumplimiento suele haber alguien del consejo del órgano de dirección, puede ser que no haya respaldo, pero usted sí puede hacerlo. Usted tiene el deber de hacerlo. Pero ¿qué pasa si resulta que el órgano de dirección asigna menos? La oficialía de cumplimiento reclama, pero no le amplían el presupuesto. ¿Quién más podría hacer algo? Pues la SUGEP. La SUGEP podría hacer algo. La SUPEN en el caso de operadoras de pensiones, la SUGEVAL en el caso de los operadores del mercado de valores, y la SUGESE en el caso de el mercado de seguros. Podrían llegar y decir: mire, la verdad es que este presupuesto que ustedes le asignaron para 2021 no alcanza para su oficialía de cumplimiento. Su oficialía de cumplimiento al menos necesita 4 funcionarios, necesita tecnología más potente y recursos financieros más abundantes para poder cumplir de manera eficiente
y eficaz su labor preventiva. Esa sería una instancia también, ¿ok? Pero no descanse en eso, no se quede en esa zona de confort. Haga usted lo que tiene que hacer, porque eso es demostrar su debida diligencia en esa área, ¿ok? Nos estamos extendiendo un poco, porque la verdad es que esta parte del gobierno corporativo yo la veo como verdaderamente importante, y tiene mucho detalle que creo que está en favor del sistema preventivo, en favor de ustedes en la oficialía de cumplimiento. Luego el inciso C dice que aprueba y supervisa la aplicación de las medidas preventivas por parte de las áreas de negocio, y la política conozca a sus empleados, directivos, socios y beneficiarios finales por parte de la función de gestión de recursos humanos del sujeto obligado. Entonces, me parece que es una herramienta muy importante que también debería existir, pero que existe muy solapadamente y no está tan categóricamente realizado en el día a día. Son dos actividades del órgano de dirección: aprobar y supervisar la aplicación de las medidas preventivas. Acuérdense que la aplicación de las medidas preventivas, de acuerdo al glosario que viene en esta propuesta de reglamento, son todas las políticas y todo lo que está en el manual de cumplimiento, todas esas normas preventivas de lavado de dinero, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esas son las medidas preventivas, ¿ok? Pero vea qué interesante, dice: por parte de las áreas de negocio y la política a sus empleados, directivos, socios y beneficiarios finales, por parte de la función de gestión de recursos humanos del sujeto obligado. Entonces, hay que dividirlo en dos para que nos ubiquemos en la importancia de este párrafo. Aprobar, ¿verdad?, y supervisar la aplicación de las medidas preventivas por parte de las áreas de negocio. Ese es un tema, por parte de las áreas de negocio. Es decir, aquí va a pedir, el órgano de dirección va a estar pidiendo informes y va a estar preguntando y averiguando y dando seguimiento a ver si el área de negocios, si las áreas de negocios están cumpliendo con las medidas preventivas, o están vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y no se están preocupando por el sistema preventivo. ¿Es importante o no? Claro que sí, es una herramienta sumamente importante. Porque en muchas ocasiones las discusiones y los problemas, las divisiones y las fricciones existen precisamente entre las áreas de negocios y cumplimiento. Entonces, qué interesante que aparece el órgano de dirección aquí como un mediador. Parece como un mediador, no lo dice, pero es un mediador con categoría para definir las cosas, ¿verdad? Con autoridad para definir las cosas, ¿ok? Y luego la segunda parte de la norma dice: y la política conozca a sus empleados, directivos, conozca a sus directivos, conozca a sus socios, conozca a sus beneficiarios finales por parte de la función de gestión de recursos humanos del sujeto obligado. Es decir, el área de recursos humanos del sujeto obligado tiene un papel preponderante en el sistema preventivo. Históricamente se ha debido de llevar digamos que una coordinación entre el área de cumplimiento y el área de recursos humanos. Y debo reconocer que en muchos casos eso se lleva, pero no siempre se lleva como tiene que ser. Y eso me parece que esto es respuesta precisamente a esas deficiencias, a esas anomalías. Y entonces ya deja claro el terreno y el territorio para cada quien. ¿Okay? Igual, es una herramienta para la oficialía de cumplimiento para que ande también coordinando con recursos humanos
el que va a aprobar y va a supervisar, va a ver que la cosa esté funcionando, es el órgano de dirección. ¿Ok? El literal D, nombra y evalúa, perdón, no, inciso D, nombra al comité de cumplimiento y le requiere informes, al menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, aprueba la normativa para el funcionamiento del comité de cumplimiento. Entonces, el comité de cumplimiento, como lo decíamos antes, tiene una categoría de órgano, en mi opinión, uno de los órganos importantes en la realización del sistema preventivo, la implementación del sistema preventivo. Entonces, el órgano de dirección nombra a ese comité de cumplimiento. Luego vamos a ver algunas disposiciones del comité de cumplimiento y algunas conclusiones que a mí me preocupan. No son nuevas, vienen dándose históricamente, pero bueno, creo que es importante tomarlas en cuenta. Nombra al comité de cumplimiento y le requiere informes al menos trimestralmente sobre la exposición al riesgo en este tema. Entonces, el comité de cumplimiento debe saber desde ahora, el órgano de dirección debe conocer que le puede requerir informes al menos trimestralmente, es decir, podría pedir informes mensuales, podría pedir informes bimensuales, o bien al menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo. Bueno, señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este sujeto obligado con el tema del riesgo en la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿O estamos más o menos? ¿Qué habría que corregir? ¿Qué sugieren ustedes? Ese tipo de cosas. Además, dice la segunda parte del párrafo, aprueba la normativa para el funcionamiento del comité de cumplimiento. Entonces, se emite una normativa interna para el funcionamiento del comité de cumplimiento, que algunos sujetos obligados hoy lo tienen ahí en su manual de cumplimiento. Posiblemente muchas de esas cosas lo que hagan es trasladarse ahí a aprobación del órgano de dirección. Pero luego, repito, vamos a ver algunas cositas en cuanto al comité de cumplimiento. El inciso E dice, nombra y evalúa el desempeño del oficial de cumplimiento titular y del oficial de cumplimiento adjunto, del sujeto obligado o del grupo o conglomerado financiero. Ok, entonces es una facultad exclusiva, oiga bien, exclusiva del órgano de dirección. Número 1, nombrar al oficial de cumplimiento y al oficial adjunto. Número 2, evaluar el desempeño de ese oficial de cumplimiento titular y del oficial de cumplimiento adjunto. Es concretamente de ellos que le corresponde el nombramiento y la evaluación. ¿Ok? Entonces, es una facultad importante porque confirma el principio de independencia del oficial de cumplimiento, del titular y del adjunto. Lo confirma a través del nombramiento y de la capacidad evaluadora que tiene el órgano de dirección. Entonces, aquí no podemos encontrar caminos paralelos, es decir, no se pueden usar a nivel de sujeto obligado. La alta administración no puede usar caminos paralelos o subterfugios para que sea otro el que haga la evaluación y luego pasársela al órgano de dirección, como con otros temas sucede. Aquí el que tiene que generar el nombramiento y la evaluación es el órgano de dirección, que podría encargar a 2 miembros o a 3 miembros de ellos levantar un informe para hacer los nombramientos
sugerencias para hacer los nombramientos y luego el órgano director recibir ese informe, apalancarse en ese informe para producir el nombramiento. Claro que sí, sí es posible. Y en la evaluación, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ¿ok? Entonces, tome en cuenta eso, oficial de cumplimiento, porque queda en blanco y negro esa atribución. Algunos sujetos obligados lo han aplicado, otros no, sinceramente otros no. Pero bueno, esto depura, esto corrige y esto envía un mensaje claro en ese sentido. Yo sé que está en algunas disposiciones hoy, pero me parece que no con esta claridad. ¿Okay? F. Aprueba el plan de trabajo de la oficialidad de cumplimiento o la oficialidad de cumplimiento corporativa. ¿Okay? Bueno, ya eso es más claro. Confirma el principio de independencia, es decir, el oficial de cumplimiento no le tiene que llevar su plan de trabajo a la gerencia, no, tiene que llevárselo a la dirección. Y tiene que tener tiempo para exponerlo y que ellos pregunten y que luego aprueben. ¿Ok? G. Asegura que el código de conducta incluye las responsabilidades, consecuencias legales y medidas o sanciones disciplinarias relacionadas con el incumplimiento de las políticas para la prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en otros términos, el órgano de dirección debe de asegurar que el código de conducta no es, oiga bien, no es un saludo a la bandera, como pasa en muchas ocasiones. Tal código de conducta dice qué es lo que deben hacer los funcionarios, qué es lo que no deben hacer, las consecuencias de violentar esas disposiciones, resulta que se violentan y nunca pasa nada. O se suavizan con sanciones que ni siquiera están ahí dispuestas. Entonces, el mensaje que está aquí es sencillamente, señores, su obligación es asegurar que el código de conducta se está cumpliendo, que las responsabilidades se están cumpliendo y que las consecuencias legales y disciplinarias se están cumpliendo, porque es en beneficio del sujeto obligado. El H asegura que la política de confidencialidad en el manejo de la información propia respecto a empleados, directivos y socios y aquella a la que tienen acceso incluyan el tratamiento de los temas relacionados con legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, debe asegurar que estas políticas de confidencialidad no solamente existen, sino que se respetan. Es eso. Pero vayan viendo ustedes que el órgano de dirección tiene una actividad diaria, realmente. Tiene que dedicar tiempo al tema preventivo de lavado de dinero, de legitimación de capitales. A estas tres líneas de prevención tiene que dedicar tiempo el órgano de dirección. Posiblemente va a requerir de personal que le apoye, que le desarrolle esa labor. Usted me va a decir, bueno, ¿podrían poner al asistente de la gerencia? En mi opinión no, porque entonces se puede viciar el asunto. Hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque se contamina el principio de independencia. No, ellos van a tener que tener en una entidad muy grande para hacer esta labor de manera eficiente. Van a tener que tener su personal, puede ser un asistente de junta directiva con conocimiento del tema, obviamente, ¿ok? O contratar a alguien para que elabore informes en ese sentido y luego ellos los revisen y tomen los acuerdos correspondientes en junta directiva, en consejo de administración. Literal I, requiere, conoce, discute y toma decisiones sobre los temas relacionados con la prevención del riesgo de legitimación de capitales.
financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual debe quedar consignado en actas. Entonces, esto confirma lo que le acabo de decir. Oiga lo que dice la norma: requiere, conoce, discute y toma decisiones sobre los temas relacionados con. Entonces, se puede decir que los que pueden, los que tienen la obligación de trabajar en este tema, tomar decisiones sobre este tema, estar en el día a día en este tema, son la oficialía de cumplimiento, comité de cumplimiento, de acuerdo a lo que dice la norma, que luego veremos, y consejo directivo u órgano de dirección. Gerencia no, gerencia directamente ella no, gerencia financiera directamente ella no, ¿verdad? Es un campo exclusivo de acción para los órganos que les he dicho, les he mencionado. Y téngalo presente para que luego la pureza de la implementación y realización del sistema preventivo en su sujeto obligado no se caiga, no se contamine. Defienda eso a capa y espada, porque eso es muy importante para usted, oficial de cumplimiento. J. Vigila que la función de auditoría interna y la auditoría externa aporten una evaluación independiente de la eficacia de las políticas y procedimientos sobre la prevención del riesgo, de estos tres, ¿verdad?, que he mencionado tantas veces, y del cumplimiento de la Ley 7786, sus reformas y normativa conexa. Además, vigila que los informes emitidos por la función de auditoría interna y la auditoría externa aporten valor agregado al órgano de dirección y que sus resultados permitan tomar decisiones con respecto a este riesgo. En mi opinión, este inciso, esta propuesta de inciso, conlleva un jalón de orejas a lo que hace hoy auditoría interna y a lo que hace hoy auditoría externa. Y les está enviando la obligación, lo veremos adelante, de hacer las cosas bien y especializadas. ¿Ok? Que el informe sea independiente, tanto de auditoría interna como de auditoría externa, y que se valore la eficacia de las políticas y procedimientos sobre la prevención del riesgo en esas tres áreas de prevención y del cumplimiento de la Ley 7786 y de sus reformas y de su normativa y de su reglamento. Pero además dice, obliga a que aporten valor agregado al órgano de dirección. Entonces el órgano de dirección debe ver estos informes con un enfoque crítico, y cuando consideren de que no llevan estos elementos, pues sencillamente en los acuerdos de junta que quede claro eso, para que se envíen las cartas que corresponden a la auditoría interna y a la auditoría externa, porque es parte de lo que ellos tienen que cobrar, porque ellos cobran por un servicio bajo estos elementos. Entonces el que paga tiene que valorar lo que la norma dice, pero es que además, si no lo valora, puede incurrir en responsabilidad. Ese es el tema. Y mientras permita más que esos informes sean muy light, muy delgaditos, muy poco de peso, entonces sencillamente está facilitando poner en riesgo al sujeto obligado. Y eso puede ser responsabilidad legal de ellos, de ustedes, en el órgano de dirección. En el órgano de dirección, no la oficialía de cumplimiento. Verifica que el personal de la función de auditoría interna y la auditoría externa que realice los estudios de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, posean competencias, conocimientos y experiencia demostrables en este riesgo. Es decir, ya no es el tema de que porque está en un despacho de auditoría externa, entonces ya es que se presume que sabe. No. Tiene que verificar, es obligación del órgano de dirección verificar que el personal que le van a enviar de la auditoría interna y de la auditoría externa a hacer ese tipo de informes está capacitado
no informado, sino capacitado, posee competencias, conocimientos y experiencia demostrables en este riesgo. ¿Cuál riesgo? El de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el inciso L deja la atribución de aprobar, número 1, el manual de cumplimiento y su actualización, el cual debe realizarse al menos anualmente. No hay mayor cosa que explicar. Número 2, el proceso de gestión de riesgos, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Número 3, la metodología de evaluación de riesgo del sujeto obligado. Y número 4, la metodología de clasificación de riesgo de los clientes y sus modificaciones. Me interesa mucho que ustedes como oficiales de cumplimiento analicen este tema, porque la atribución no es nueva, pero el contenido de ellas me interesa que luego de tenerse una experiencia de varios años en el ejercicio de esa atribución, ustedes retroalimenten aquí al regulador, a su jefe, con respecto a esa vivencia y esa experiencia, ¿verdad? Si está bien, si no, que hay que graduarla o qué, ¿ok? Pero entendemos que todo esto también tiene un filtro porque sale del área de cumplimiento, ¿verdad? El área de cumplimiento genera este tipo de herramientas, en la realidad práctica las conversa y las hace el lobby correspondiente, por decirlo de alguna forma, con el comité de cumplimiento, y luego los lleva al órgano de dirección a aprobar. ¿Ok? Entonces me parece que hay un filtro que garantiza que se pueden hacer bien las cosas. ¿Ok? Bueno, yo pensaba avanzar más, pero ya este video se nos ha hecho bastante largo, pero no me arrepiento porque tiene que ver con temas relevantes de la propuesta de regulación. Vamos a dejar aquí este video y en el próximo video vamos a continuar con las responsabilidades de la alta gerencia. Vamos a hablar del comité de cumplimiento, de su composición, sus funciones, sus sesiones, de acuerdo a la propuesta. Luego, más adelante, veremos el tema de las auditorías interna y externa y sus informes. Y luego entraremos al tema de la oficialidad de cumplimiento. El asunto, como se los dije, esta propuesta de normativa es bastante profusa, pero creo que es importante. Partimos de una base que ya existe, pero que en mucho se depura, se corrige, se actualiza, y cosas como estas que estamos viendo se elevan con el tema del gobierno corporativo y deja claras responsabilidades. Así que creo que la labor de cumplimiento se está fortaleciendo por medio de este tipo de normas, pero igual hay que usar lo que la norma nos dé como herramientas. No hay que, por temor, dejarlas a un lado. No, hay que usarlo en su momento. ¿Ok? Mi deseo es que Dios le bendiga en absolutamente todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.